Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata de la desaparición de un chico de 23 años en aquel momento y estudiante de Ingeniería de Sistemas. Desapareció sin dejar rastros el día 23 de enero de 2015, cuando salió de su casa para ir a buscar a su novia y a pasar por lo de un amigo, y nunca más se lo volvió a ver. Su nombre, José Ignacio Susaeta Rodríguez. Ignacio nació en Montevideo, Uruguay, el 1 de octubre de 1991. Sus padres, Juan Eduardo Susaeta y Alejandra Rodríguez. Es el primogénito de este matrimonio, que más tarde tuvo otros dos hijos, Martín y Natalia. Son una típica familia de clase media que vive en el barrio Brazo Oriental, ubicado en el centro norte de la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay. En el momento de los hechos, Ignacio estudiaba en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República la carrera de Ingeniería de Sistemas. Su familia y amigos lo describen como un chico responsable, estudioso, solidario, dedicado, sumamente capaz y muy inteligente. En aquel momento tenía una relación estable desde hacía 5 años con su novia Stephanie. Su padre lo define como una persona con proyectos de vida, ya que estaba realizando una carrera universitaria donde se lo definía como un estudiante excelente. Además de eso, como todavía no tenía un trabajo estable, pensaba comenzar a dar clases de matemática en el garage de su casa. También afirma que su desaparición no fue voluntaria, ya que tenía proyectos, estudiaba y no tenía conflictos de ningún tipo, ni económicos, ni con su familia, ni con su novia. Es más, tenía en aquel momento proyectos a largo plazo, como por ejemplo terminar esa carrera que estudiaba y tanto amaba. La noche anterior al día de los hechos, el 22 de enero, Ignacio había llegado de Punta del Diablo, un balneario ubicado en el departamento de Rocha, al este de Uruguay, ya que había ido de vacaciones con algunos compañeros de la facultad. Llegó impresionado y encantado con ese lugar, comentándole a su madre los detalles de ese lugar que tanto le agradó. Estuvo hablando con su madre hasta muy tarde de esa noche, esperando que pasaran las 0 horas para saludar de cumpleaños a su padre, que sería el otro día, el 23 de enero. El 23 de enero de 2015, a las 20:30 horas, el día del cumpleaños de su padre, Ignacio, quien había llegado el día anterior de sus vacaciones, sale en su auto, un Chevrolet Spark color negro, a buscar a su novia, y también pasaría por lo de un amigo a llevarle una cuadernola con unos apuntes de la facultad, y lo invitaría a la reunión, y luego irían los tres para la casa. En aquel momento que salió de su casa, vestía una remera de manga corta, una bermuda clara y championes. Al salir saludó a su padre, que venía llegando a la casa, y se fue diciendo que volvería enseguida con su novia y su amigo, pero nunca más regresó. Pasaron las horas y a las 22:30 aproximadamente, su madre se inquieta porque Ignacio no ha llegado, ya que lo de su novia no quedaba lejos, lo de su amigo tampoco, y además había ido en su auto, lo que haría que demorara aún menos. Por esto, ya que estaba ocupada realizando los arreglos de la reunión por el cumpleaños de su esposo Juan, le pidió a su hijo menor que lo llamara y le dio su celular. El niño lo llamó preguntándole si demoraría mucho, ya que todos los estaban esperando. Él lo atendió al parecer apurado y le dijo que ya iba para la casa. Sí, ya voy Martín, ya voy para ahí, le dijo, y cortó la llamada. Pasaron 30 minutos más, pero Ignacio no aparecía. La incertidumbre y el nerviosismo comenzó a apoderarse de su familia. La madre lo volvió a llamar a su celular, pero esta vez no hubo respuesta. Ignacio ya no atendió y su teléfono estaba apagado. Las llamadas empezaron a reiterarse en tanto crecía la angustia. Una y otra vez intentaron contactarse con Ignacio, y lo único que lograban distintos familiares y amigos era escuchar una contestadora de fondo. A la 1:30 de la madrugada del 24 de enero, no dudaron más y salieron a buscar a Ignacio. Primero llamaron por teléfono al amigo de Ignacio, aquel que aguardaba la cuadernola con apuntes de la facultad.
Ignacio nunca había llegado allí, no se había ni asomado a la puerta de su casa. Después se contactaron con la novia, quien efectivamente lo estaba esperando para ir a saludar a Juan por su cumpleaños. Tampoco Ignacio había pasado por allí. Casi que el mismo sufrimiento que vivía la familia era lo que estaba sintiendo su novia, aunque junto a la preocupación extrema llegó a molestarse por la demora. Por todos lados lo buscaron, en el barrio, en el centro de Montevideo, en la Rambla. La pesadilla se expandía y profundizaba ante la falta de novedades. Al amanecer, Ignacio seguía sin dar señales, sin llamar a sus padres, sin contactarse con su casa, ni con su novia, ni con sus amigos. A las 7 de la mañana concurrieron a la comisaría del barrio, la seccional 12, y allí hicieron la denuncia, quedando requerido el auto Chevrolet Spark negro y el joven Ignacio con la designación averiguación de paradero. El sábado se hizo eterno y con pocas horas de descanso. La búsqueda continuó del mismo modo por todas partes en cada rincón de Montevideo. Para entonces el grupo ya era más grande. Ya estaba alertado el círculo de Ignacio, incluyendo a los amigos con los cuales se había ido de vacaciones una semana antes a Punta del Diablo, donde nadie advirtió algún tipo de anomalía en su comportamiento durante la estadía. Las hipótesis eran variadas e interminables, que lo podían haber robado, que lo tenían atrapado, que tal vez lo hubieran secuestrado, y hasta lo peor. Pero jamás nadie imaginó que Ignacio se había ido por decisión propia por una cuestión sumamente personal e indescifrable. El domingo 25 de enero a las 16 horas llegó una llamada desde la comisaría 18 de Lagomar. Enseguida eso provocó sentimientos encontrados, un cruzamiento de expectativas y también miedo. Habían encontrado el auto de Ignacio. Estaba estacionado frente a una heladería en la Rambla y Avenida Bullrich. El vehículo había permanecido allí desde el viernes a la noche, de acuerdo a la versión que llegó a la policía gracias a los vecinos del lugar. Tenía la alarma puesta y estaba cerrado. En ese momento, los padres de Ignacio tomaron una copia de las llaves del auto y se dirigieron de inmediato al balneario de la costa. El auto no presentaba señales de violencia. No estaba chocado ni rayado, no tenía ni un rasguño. En el interior estaba la mochila de Ignacio con sus pertenencias, las que se llevó el viernes cuando partió de su hogar. Lo único que no apareció en ningún momento fueron su cédula de identidad y las llaves del auto. Había algunos pañuelos descartables en el asiento del acompañante y una señal, algo diferente, algo que no esperaban. Ignacio había dejado una carta para su familia, una nota dirigida a nadie, pero especificando que tenía que ser entregada en la dirección de su casa, aparentemente escrita por él, pero según sus padres no es su manera de escribir, ya que estaba escrita de una forma muy desordenada, tenía varias tachaduras y no se respetaba ni los renglones, siendo que Ignacio es muy prolijo en su escritura. Esta escritura no tenía ni principio ni fin claro, además de tener clara evidencia de que no tenían continuidad entre ellas, aunque sí reconocieron que la letra es de Ignacio. Era la letra del joven algo desprolija, como si hubiese sido escrita con prisa y corrida de los renglones. Un par de hojas que transmitía sentimientos profundos, cosas que sintió o sentía en ese mismo momento en el que decidió apoyar la lapicera sobre el papel. Los párrafos describían una y otra vez sentimientos de vulnerabilidad. Definitivamente algo pasaba por su cabeza en ese momento que ninguno de sus allegados consiguió advertir en alguna oportunidad. Ignacio se caracteriza por ser muy prolijo en su escritura y sus anotaciones, por lo que los padres tienen dudas sobre la autenticidad de lo escrito, ya que al parecer reconocen que es su letra, pero no reconocen esa manera de escribir, ya que contenía muchas frases sueltas. Por esto se puede llegar a pensar que si él fue quien la escribió, no lo hizo ejerciendo libremente todas sus facultades, sino que tal vez fue presionado de alguna manera para hacerlo. O sea, no fue escrito de manera voluntaria, sino bajo alguna forma de presión. Es una carta muy contradictoria, ya que realiza un descargo y en determinado momento
Se retracta de lo dicho anteriormente, es como una ida y vuelta que los padres al leerla no la entienden. Se llega a pensar en un momento que puede estar siendo presionado para que escriba de esa manera debido a sus múltiples idas y vueltas en el tema. Se refiere en un párrafo a su condición, lo que los padres no entienden a qué se refiere con eso. Esa misma tarde se coordinó un equipo de búsqueda y rastrillaje por la zona, encabezado por la prefectura. En los días siguientes fue intensa la recorrida por esta zona costera, pero no se dio con pistas o indicios de algo que permitiera encontrar al joven. Un mes después, alrededor del 20 de febrero, según relataron los padres de Ignacio, apareció su celular. Lo encontró una señora que limpiaba en la playa. La policía lo pudo rastrear y nos avisaron. La última llamada que tenía era con nosotros, contó Alejandra. En el dispositivo, hasta el momento no se descubrió una señal que aporte datos de la investigación. Los padres continúan con la esperanza de que él continúe con vida, basándose en otros casos de otras personas que han desaparecido y han vuelto a aparecer años después. Han recibido varias y diferentes llamadas con información falsa sobre su hijo. En una ocasión su madre, Alejandra, recibió una llamada a su celular donde le decían que tenían a su hijo y dándole indicaciones de qué tenía que hacer si quería volver a ver a su hijo con vida, a lo que ella contestó que quería oír su voz, ya que quería pruebas de que él estuviera vivo. La voz, esa voz, le dijo que si ella no hacía lo que le decían, lo iban a matar, pero quien le habló del otro lado claramente no era su hijo. Ella reconoció que él no la llamaba así, que ese no era él. Era una llamada más de extorsión y de mentiras, de las tantas que recibieron de personas sin escrúpulos que no piensan en el dolor de una familia ante la desaparición de un hijo y encuentran en eso solo la oportunidad de dinero fácil. Pero una madre jamás se olvida de la voz de su hijo y esa claramente no era la voz de Ignacio. También Alejandra y Juan han recibido diferente información de diferentes partes del país, diciendo personas que afirman haberlo visto a Ignacio. Estas afirmaciones no siempre tienen contenido de maldad, como la que les mencioné anteriormente, sino que a veces con la intención de ayudar, muchas veces nos confundimos al ver a otra persona parecida a la que es buscada y obviamente al llegar a los oídos de sus padres, salen ellos sin dudar a donde sea con la esperanza de que sea su hijo. En agosto de 2015 apareció un cuerpo en Rocha al que le realizarían una prueba de ADN ya que no estaba identificado. Los padres se enteraron por la prensa y acudieron a realizar ese análisis, pero felizmente no era Ignacio. En otra ocasión, en febrero de 2017, al parecer lo vieron en la ciudad de Salto, al noroeste de Uruguay, a 500 kilómetros aproximadamente de donde viven los padres de Ignacio, demorando unas 6 horas y media en llegar en automóvil. Esta ciudad está ubicada en la frontera separada por el río Uruguay de la República Argentina. Le llegó una fotografía que supuestamente le habían tomado a Ignacio de espaldas. Era un chico que había aparecido en la ciudad y había ido a pedir en una casa en las afueras de la ciudad. Le tomaron la foto de espaldas y sentado de una manera muy parecida a la que Ignacio acostumbraba a sentarse, y cuando su padre la vio le pareció, y estaba casi seguro que era él, ya que se asemejaba mucho a su forma de sentarse, y los zapatos deportivos que llevaba se asemejaban a los que él tenía en el momento de su desaparición. Fueron sin dudarlo hasta allí, pero cuando llegaron le dijeron que el chico se había ido. Regresaron a Montevideo y una semana después los llamaron para decirles que el chico estaba en el puerto de Salto. Sus padres salieron nuevamente y sin dudarlo hacia esa ciudad, pero cuando llegaron confirmaron que no era Ignacio. Regresaron nuevamente a Montevideo con el alma destrozada, pero el padre sigue afirmando que el chico de la foto era él, ya que reconocía su espalda. También desde México, Juan y Alejandra recibieron llamadas de un hombre que supuestamente era miembro de una organización sin fines de lucro que se dedicaba a buscar personas desaparecidas, prometiéndoles darles información certera sobre el paradero de Ignacio.
Hubieron varias llamadas de idas y vueltas hasta que en un determinado momento este sujeto les pidió dinero argumentando que era para donarlo a niños pobres de México. Como vio que los padres de Ignacio no le siguieron el juego, se contactó con los padres de un adolescente que desaparecería el 3 de diciembre de 2016. También desde el Penal de Libertad, una cárcel situada a unos 100 kilómetros de Montevideo, algo así como una cárcel central, o la que recibe más cantidad de detenidos debido a su seguridad y espacio, recibieron llamadas de un detenido que supuestamente tenía información sobre Ignacio, pero para brindar esa información exigía que le giraran una determinada cantidad de dinero por una red de cobranzas local. Otra mentira, otra estafa. Al ir pasando el tiempo e ir teniendo más experiencia en cuanto a detectar fraudes por parte de personas que se dedicaban a llamar para dar falsa información a cambio de dinero, los padres de Ignacio fueron aprendiendo a diferenciar cuándo responder a esos llamados o acudir a los mismos y cuándo no. Se han vuelto más racionales, no creyendo de ojos cerrados en personajes que aparecen de la nada ofreciéndole solución a su angustia. No se ha tenido más información sobre este caso, no han surgido novedades, la policía no tiene información y tampoco se comunica con los padres de Ignacio. Existe diálogo solamente cuando ellos llaman para confirmar alguna información que han leído en redes sociales o medios de comunicación. Existen todavía personas que llaman para dar información falsa, los hacen ilusionarse y viajar hasta el fin del mundo si es posible. Pienso que esto muchas veces lo hacen para alimentar el morbo, ya que no encuentro otra explicación. La maldad de las personas no tiene límites. Jugar con los sentimientos de una familia que busca a su hijo desde hace años, que no tiene idea de su paradero, que tiene la esperanza de encontrarlo en cada llamado que reciben, es signo de maldad pura. Cuando se realizan estas llamadas para dar información a una familia que se encuentra en esa situación, se debe hacer con la certeza de que estamos frente a la verdad, que hemos encontrado a la persona, que averiguamos si es quien buscamos, que tenemos fotografías claras. Si lo vemos, no deberíamos dejarlo ir, sino retenerlo de alguna manera, aunque sea llamando a la policía para que sean ellos quienes le tomen los datos y, si es posible, huellas digitales para poder confirmar su identidad. Pero jugar de esa manera con los sentimientos de unos padres que buscan desesperados a su hijo desaparecido hace años y que no tienen la más mínima noticia de él, que han agotado todos los recursos para encontrarlo, ya que han viajado a todos los lugares donde le han dicho que lo han visto, es cosa de persona muy hereje y malvada. Porque dudo que las personas que hacen eso les gustaría que si ellos se encontraran en esa situación les hicieran lo mismo. También existen situaciones en que alguien llama pensando que lo han visto porque tiene en su memoria una difusa imagen del chico y cree que es él. Pero esto ha sucedido en muy raras ocasiones, ya que se ha comprobado que quienes los han llamado han tratado de lucrar con esa supuesta información que tienen, y esto sí que es maldad en su más puro estado. Sus padres han recorrido todo Uruguay en busca de su hijo, también han ido a Argentina y a Brasil, pero no han tenido éxito. Alejandra y Juan conservan su dormitorio tal cual lo dejó Ignacio aquel día que salió para regresar enseguida y no volvió. Es, según ellos, la mejor manera de tenerlo siempre presente. Se preocupan por cuál será su condición actual, si estará bien, si estará pasando frío, si tendrá hambre, si está en libertad o tal vez privado de ella. No quieren pensar que ha muerto, aunque más duro es pensar que puede estar pasando mal. Las dos situaciones son muy tristes. Prefieren mantener la esperanza de que está vivo y que lo van a encontrar. Su hermano menor iba a la escuela cuando Ignacio desapareció y decía hasta hace un tiempo que iba a estudiar lo mismo que su hermano. Al preparar la mesa muchas veces ponen platos y cubiertos para 5. Ignacio siempre está presente y siempre lo estará. Todos los meses, cuando llega el día 23, su madre Alejandra escribe un recordatorio en la página de Facebook para que la gente ayude a encontrarlo. Ella lo explica así: tenés que estar firme porque yo siempre digo, mi esperanza es estar bien el día que pueda abrazar a mi hijo de nuevo. Después no sé qué me pasará, pero hasta ese día yo tengo que estar de pie.
José Ignacio Susaeta es alto, mide aproximadamente 1,85, de cutis blanco, ojos marrones, cabello lacio y castaño oscuro. Al momento de la desaparición no tenía tatuajes, sí una pequeña cicatriz en la nariz y otra visible por una operación en la pelvis. Desde agosto de 2015 están disponibles los celulares de sus padres, 099-632-477 y 099-204-546. También se puede llamar al Ministerio del Interior. El teléfono es 152-4639. Desde el exterior del Uruguay se puede agregar la característica 598 antes de los números mencionados. Sin nada más que decir, me despido de ustedes agradeciéndoles por haber visto este video y deseándoles una feliz jornada. Nos encontraremos nuevamente en un próximo video. Hasta pronto, gracias.